Bueno, bienvenidas a todas y todos. Damos comienzo a la novena sesión de conversaciones sobre el proceso constituyente, que forma parte del proyecto La Constitución de la Confianza. Este proyecto, que es la continuación de los proyectos Tu Constitución y Nuestra Constitución, busca ser un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, especialmente en las instituciones políticas en el contexto del proceso constituyente. Para hoy contamos con la presencia de la profesora Liliana Galdames. La profesora Galdames es profesora de la Universidad de Chile. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ella también, en la actualidad, dentro de sus múltiples actividades en el ámbito académico, universitario y público, se desempeña como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y también integra el Comité Académico del Doctorado en Derecho y forma parte del Consejo Directivo de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, entre muchas otras, digamos, actividades. Muchas gracias por acompañarnos, profesora Galdames, bienvenida. Muchas gracias, George, por la invitación. Yo quería comenzar preguntándole y un poco escuchando su opinión sobre, desde su perspectiva, cuál es la relevancia, la importancia del proceso constituyente y de contar con un nuevo texto constitucional. Bueno, yo creo que nosotros, las personas formadas en Derecho, abogados, abogadas, hemos trabajado con la Constitución del 80. Yo en lo personal estudié la Constitución del 80 en mis tiempos de estudiante de la facultad. Después me tocó hacer mi doctorado y volver a estudiar la Constitución del 80, y este ha sido un sueño muy largo, un sueño dormido, tener una constitución democrática, ¿no? Es tanto así que cuando nosotros, yo creo que estudiábamos constitucional en el pasado, lo que estudiábamos de la constitución era básicamente cómo se organizaba el poder y los derechos fundamentales, ¿no? Y la fuerza normativa de la constitución, y la capacidad de incidir en generar criterios para como construir una idea de Estado. Eran principios y cláusulas que no se le daba la importancia que yo creo que se le está dando hoy día. Así que yo solo puedo decir que este es una esperanza que no tiene que ver con este proceso para la gente que, yo creo, para los que venimos del mundo del derecho, este es un anhelo histórico, ¿no? Desde que especialmente vivimos en la dictadura, esto implica superar de alguna manera los códigos de la dictadura en la configuración de la sociedad, y abrir un poco los diques, los canales, el campo, ¿no? La cancha en la que se juega el partido, en la que se definen cosas importantes para el país, donde la Constitución del 80 siempre ha sido un dique, una contención, ¿no? Un muro para poder avanzar en algunas transformaciones. Así que este es un momento muy esperado, creo yo, muy esperado. Y esto lo digo como mujer formada en el derecho, ¿no? Y eso ya solo en ese plano. Después en el plano político, obviamente, que también ha sido un anhelo de muchos años. Es bien interesante lo que dice de cómo hay toda una generación, varias generaciones de profesores y profesoras de derecho público, constitucionalistas, administrativistas, que se formaron al amparo de la Constitución del 80, que la estudiaron y que trataron, yo creo que de manera, digamos, bien extraordinaria, de hacer la lectura, una lectura bien democrática, la más democrática posible dentro, digamos, de todos los constreñimientos, ¿no? O sea, el derecho constitucional chileno se movía, digamos, un poco en esa tensión de tratar de interpretar una constitución escrita en dictadura, con intenciones, digamos, de hacer prevalecer eso, y sin embargo tratar de sacar una lectura que permitiese, ¿no? Que hacerla concordar en algo con un espíritu democrático. ¿Le parece a usted que las nuevas o sea, va a haber una nueva constitución y la cultura constitucional o jurídica constitucional va a tener que adaptarse a esa nueva constitución? ¿Cree usted que en ese sentido va a seguir
esa tensión entre formas de interpretarla, si usted quiere, de la manera más conservadora posible y de la manera más liberal posible, o de la manera más democrática posible y de la manera menos democrática posible, o es algo, digamos, como que la nueva constitución va a borrar y que va a permitir, como quien dice, empezar una cultura constitucional absolutamente novedosa. No sé, yo siempre me acuerdo de un profesor mío, pero profesor del doctorado, que decía, que recordaba, ¿no?, las limitaciones que tiene el mundo del derecho desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Eh, y yo siento que nosotros somos mucho más en este momento, ¿no? A propósito de lo que se está discutiendo, más como semejante a una ingeniera o ingeniero, es decir, uno sabe de la estructura, eh, uno tiene la idea de que hay preferencias sobre ciertos contenidos, alturas del puente, no si fuera un puente, colores del puente, pero más o menos uno se siente aquí un poco como tratando de comprender cómo funciona el derecho como una estructura, como un sistema. Mm. Y entonces, desde ese punto de vista, la posibilidad real, ¿no?, de que el texto de la Constitución tenga una vigencia como inmediata y que se aprecien inmediatas transformaciones, yo creo que eso va a tomar un tiempo. Va a tomar Claro. un tiempo hasta que se comprenda, ¿no?, este nuevo marco, este nuevo rayado de cancha, por así decir, de lo que va a ser tanto el capítulo de los derechos como la organización del poder. Entonces yo creo que hay, obviamente, que esto no le quita valor, ¿no?, al proceso y al momento en que tengamos la nueva constitución, pero también es cierto que ese proceso va a tomar su tiempo. Exacto. No solo en llegar al texto de la constitución, sino que los jueces se vayan desprendiendo, Exacto. ¿no?, de principios, por ejemplo, la subsidiariedad, que yo creo que ha sido tan dañina, tan dañina la idea de la subsidiariedad, y que nos tiene un poco, no sé, yo estaba pensando antes de empezar la entrevista, todo lo que pasó ayer en Santiago, ¿no?, toda esta explosión que hubo nuevamente ayer, y uno piensa, claro, cuánto de esta futura constitución va en efecto a poder atender esas esperanzas, esos sueños que hay, cuando uno sabe que el derecho tarda en encajar, tarda en cuajar, ¿no? Esto es lo que se llama como la fuerza normativa de la Constitución. Exacto. Se va a tardar en construir esa fuerza y esos principios. No significa que esto va a tardar 20 años, ¿no? Pero al principio implica cambiar, sobre todo desde el punto de vista de los principios que tenga la Constitución, para los jueces comprender qué es lo que implica cada uno de estos principios y darle el sentido, el alcance más adecuado. Eso va a tardar un tiempo. Pero insisto, eso no quita valor al momento que estamos viviendo y a la esperanza que hay en este proceso. No, por supuesto, pero a ver, esa idea es como si en el fondo la Constitución, las nuevas constituciones en general tienen su capítulo de disposiciones transitorias, ¿no? Pero acá es como que si hubiese además una transitoriedad implícita, temporal, de cómo permea a nivel ya de racionamiento judicial, de cómo los operadores jurídicos en general. Y el legislador. Y el legislador, exactamente, se apropian, o más que se apropian, entienden el nuevo sistema de reglas, ¿no? Que están, y que también va a tomar tiempo. Ahí va a ser una cuestión, no lo había pensado, pero va a ser una cuestión bien importante ahí el rol de los constitucionalistas de tratar de reeducar, ¿no? Tratar de, digamos, como hacer el paso lo más rápido posible sin, obviamente, tergiversar el sentido del mismo texto, ¿no? Pero van a tener un poco como que ahí volver a no solo a estudiar los propios profesores y profesoras de Derecho Constitucional, sino también que volver a enseñarlo incluso a profesionales que llevan años desempeñándose en la profesión. Y a dotarles de sentido y alcance, no sé qué es lo que significa, por ejemplo, la solidaridad, o si en el artículo primero que era una referencia a la relación indisoluble entre seres humanos y naturaleza, qué alcance eso tiene desde el punto de vista concreto para el juez, para el legislador, para quien toma las decisiones de las políticas públicas.
¿no? Va a haber un periodo de acomodo, de ajuste que no es menor, y eso hace en el fondo también que emerja no solamente el proceso constituyente para abordar este momento tan complejo, sino la política, ¿no? La política, Exacto. la adopción de medidas en el corto plazo que puedan hacerse cargo de esta demanda. Yo pensaba eso, ¿eh? Cuando empezó el proceso constituyente, y junto simultáneamente con la pandemia, ¿no? Como que Mm, dejamos en el olvido la agenda corta, la agenda política que permita enfrentar todas estas molestias y disgustos y exacto. incomodidades de la sociedad chilena con el modelo que tenemos. Es verdad. Eh, y cuando usted decía, bueno, la política normal, que no sucede, o sea, en el vacío, sucede en un espacio institucional, y muchas veces parte de esa estructura, como decía, con esa metáfora como del puente, de la estructura constitucional, viene definida por la Constitución. Desde su perspectiva, ¿qué cuestiones le parece que son centrales, eh, que debiese... eh, que debiese hacerse cargo el debate, el proceso constituyente y la nueva constitución, que debiese estar contenido, que desde su perspectiva en la constitución actual no está contenido o está contenido de manera deficitaria? ¿Qué podría, digamos, como recomendar o mencionar al respecto? O sea, yo tengo la sensación de que hay varios niveles en esta pregunta que es bien pertinente, digamos, correcta para leer el momento, ¿no? Yo creo que hay un nivel, diría yo, general, que es esta perspectiva sistémica de la Constitución, pero no en un sentido esotérico, ¿no? Que también podría tenerlo, pero en un sentido muy material. Es decir, si Claro, yo tengo, por ejemplo, un catálogo de derechos, esos derechos necesitan garantías claro. normativas, institucionales, jurisdiccionales, esos derechos necesitan financiamiento. Yo sé que hay un sector de la derecha que en los últimos días ha levantado con fuerza la idea del financiamiento de los derechos, pero el financiamiento de los derechos no debe ser entendido como un obstáculo, sino como un llamado a que no basta con que entremos al catálogo de los derechos si no revisamos los principios de tributación en la Constitución. ¿No? No implica no hacerlo porque como no hay financiamiento, sino implica que allí donde yo incluyo un derecho social, por ejemplo, pongamos que vamos en la dirección, que es lo que yo creo que debería tener la Constitución, debería por lo menos hacerse cargo de estos tres derechos básicos que dice Piketty, que son el corazón del Estado social: salud, educación, seguridad social. No basta con que estén en el texto de la Constitución, ahí en el catálogo. Tengo que tener disposiciones que me permitan que esos derechos tengan eso que se llama fuerza normativa, que es un poco lo que le ha fallado al nuevo constitucionalismo latinoamericano, Mm, que es muy interesante y muy garantista y reconoce identidades, múltiples derechos, pero que tiene un problema, eso que ya todos lo sabemos, ¿no? La sala de máquina, sí, y yo iría y agregaría la cuestión del financiamiento. Entonces, si vamos a tener un nutrido catálogo de derechos en materia social, yo no puedo no dejar de revisar el financiamiento, porque eso que dice, ¿cómo se llama? mm, Sunstein Holmes, los derechos cuestan exacto. y hay que hacerse cargo de ese financiamiento. Yo creo que ese es como por un lado esta perspectiva sistémica de que no basta que yo toque una tecla de este piano Mm, enorme que es la mm, Constitución, sino que tengo que tocar varios al mismo tiempo y tengo que hacer armonización, pero no armonización para que se parezca, no en la redacción del artículo 15 con la del artículo 24, no, armonización para saber que los derechos tienen una estructura y que no claro que sí. basta con que estén en el texto de la Constitución, una. Y dos, ya en materia específica, por supuesto, el corazón del Estado social, esta referencia a la naturaleza, que yo creo que en cierta forma no estoy hablando de los derechos de la naturaleza que pueden estar en el texto de la Constitución, me parece interesante, es una demanda súper sentida, pero yo no creo que la batalla se agote en los derechos de la naturaleza. Esa Claro. ese es un punto muy concreto, pero tiene que haber un reconocimiento de esta relación de interdependencia indisoluble entre ser humano y naturaleza, tienen que estar los derechos sociales y desde luego
Y yo creo que esto va a ser muy complejo, ¿no? No es fácil. ¿Cómo se va a abordar la minería, ¿no? Esto que se llama, comillas, recursos naturales, pero que es un concepto que está en disputa y por eso se Mm. habla hoy día de contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas para evitar esta idea de los recursos, la apropiabilidad, la apropiación, ¿no? Ah, qué interesante. Y entonces se está como abandonando ciertos conceptos, hay otro concepto que está en disputa, la idea, por ejemplo, que la Constitución no tiene, ¿no? Una bisagra entre explotación, del 80, entre explotación de recursos naturales o contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas y los límites a esa explotación. No hay una bisagra. El concepto de desarrollo sostenible también está en disputa Ya, últimamente, como perfecto. que nos quiere inventar todo, ¿eh? Si hubiéramos Exacto. escrito esta constitución hace 10 años, seguramente habríamos dicho desarrollo sostenible y hoy día hasta la Corte Constitucional de Colombia cuestiona también, debate sobre la profundidad sobre la profundidad del concepto, ¿no? Como que a veces Ujú. parece como una especie de barniz, pero en el fondo sigue sin configurarse tan claramente lo que implica la sostenibilidad. Claro que sí. Yo creo que están todos los temas de naturaleza, derechos fundamentales, las tutelas de los derechos fundamentales van a quedar en manos del Poder Judicial, se va a introducir una tutela jurisdiccional para todos los derechos, eso de Claro. salud, educación, seguridad social. Yo sé que hay mucha resistencia a eso. Hay, por ejemplo, debates que dicen, no, en realidad pongamos los derechos sociales en una cláusula genérica, pero sin garantía jurisdiccional, para que no sea la Corte Suprema la que gestione los presupuestos de salud, que es una Sí. cosa que también... Entonces, todos esos debates están ahí sobre la mesa en materia de derechos, naturaleza, que yo creo que es fundamental, la minería, pero el desarrollo, este tipo de actividad a partir de principios de interés público, de sostenibilidad, de capacidad de los territorios para sostener la actividad minera, ¿no? No sacamos nada con explotar hoy día para después tener mañana, no sé, pues una tierra muerta con toda la externalidad que eso implica en el sector, en el entorno, los impuestos, por supuesto, y el agua. Y el agua Y, es un gran problema. y eso, porque ahí pareciese haber entonces ahí una cierta tensión, ¿no? Entre lo que tenga sentido reconocer en la Constitución, por los motivos, digamos, por los legítimos motivos y aspiraciones sentidas de la ciudadanía, pero al mismo tiempo, más bien en términos como no sé si de técnica constitucional, pero de estrategia institucional, de qué es aquello que tiene sentido incorporarlo a la Constitución con todos los costos que a veces no se ven, porque se Mm. petrifica, por ejemplo, como usted lo decía, si hace 10 años hubiésemos redactado la Constitución, el concepto de desarrollo sustentable hubiese estado absolutamente, por decirlo, y hoy día está en cuestión. Pareciese ser que también hay un equilibrio entre qué es aquello también que hay que saber dejar para el juego de la política normal, para el legislador normal, para incluso la potestad reglamentaria, en el fondo, para que nuevas generaciones se apropien de cuestiones y la hagan propia. Ahí es complejo ese equilibrio, ¿no? Lograr que es complejo políticamente, es complejo jurídicamente. ¿Cómo ve esa interacción, esa tensión? Se relaciona un poco esto también con los derechos, de alguna manera con los derechos humanos, ¿no? Ujú. Hay, y esto no es original, esto lo han escrito otros autores, no sé si necesariamente para América Latina, pero hay, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, que está muy vinculado a las expectativas que se tienen del proceso constituyente, muchos campos que están y que muchas veces no dialogan, ¿no? Está Ujú. el campo de las emociones, que es un poco lo que Mm. dice Barreto, esta perspectiva del tercer mundo de los derechos humanos y cómo también el derecho se tiene que hacer cargo del sufrimiento, del dolor, pero esto no es tampoco, no desde el punto de vista, como decir, teórico, sino, por ejemplo, la Corte Concreto. Interamericana mide el sufrimiento de las víctimas y eso se vincula a la protección de un derecho que es la integridad personal, no es una categoría ajena al derecho. Pero Barreto postula esta necesidad de que el derecho se haga cargo también de las emociones, del sufrimiento, pero también está el financiamiento de los derechos.
¿no? claro. La tesis de que los derechos cuestan y hay que pagarlos, y que además hay decisiones políticas para definir cuál va a ser el catálogo, o van todos o van algunos, pero si van todos tenemos que hacernos cargo de la expectativa que eso genera en la sociedad, la distancia entre el derecho y la realidad. Después están los planos jurídicos, ¿no? Que es lo que es la capacidad esta de volvemos a la estructura del puente, ¿no? El puente tiene que tener unas ciertas medidas, si no hago los pilares con, no sé, concreto, no sé qué, no va a funcionar, esa es la ingeniería. Y después está el plano de la política y el debate político. Entonces yo siento que a veces, por ejemplo, en el momento que hoy día vivimos, pero también, que también es como, como una, ¿cómo decir? No es casualidad que esté, a veces el lenguaje que yo sigo mucho el proceso constituyente, lo escucho, y está muy cargado de emociones, Sí, ¿no? Muy, muy cargado ese sufrimiento, esas emociones, esa postergación, mucha catarsis eh, también, ¿no? Como, mucha, y eso me imagino que tiene que ver con lo que le ha tardado con cierto. lo que ha tardado el proceso y con lo que ha significado también para muchas personas que no han disfrutado del bienestar que algunos sector de la sociedad sí al que así ha logrado acceder, pero que al que mayoritariamente no, más problemas de corrupción y muchos otros Mm. graves, y de frustración. Yo creo que ese es el punto. Ahí en esa ingeniería y en esos derechos tienen que dialogar todos estos niveles, Mm. todos estos campos, las emociones, las cuestiones jurídicas, lo que implica el financiamiento. Y esa ecuación yo creo que no es simple, porque hoy día creo que están muy presentes las emociones. Claro Pero que las sí. emociones tienen que también tener una bajada, ¿no? Y ahí está la decisión política de que hay distintas salidas, ¿eh? Yo he escuchado Sí, distintas opciones. ¿No? Una opción es que se incluyan todos los derechos, pero sin garantías jurisdiccionales para algunos, claro, ¿no? Y entonces evito que se judicialicen, que podría ser una opción. Pero eso es como tener unos derechos, pero en realidad no tenerlos. Yo soy de la idea de que si están en la Constitución tienen que tener todo su sistema de garantía. Otra opción claro. sería ir como al artículo 26 de la Convención Americana del desarrollo progresivo de los derechos sociales, Exacto. una cláusula genérica que permita ir avanzando en este desarrollo. Claro. Y hay muchos modelos, pero Claro, porque como dice usted, en el fondo, de esta perspectiva sistémica, lo que uno, sin darse cuenta, pudiese decir, bueno, necesitamos que haya derecho y por lo tanto haya una garantía, de otro modo, digamos, como una obligación natural, eh, tiene consecuencias institucionales, porque el rol del órgano que se va a encargar de garantizarlo, de volverlo material, por ejemplo, respecto de derechos, sobre todo respecto a los derechos sociales, que tienen esta dimensión amplia, es transformar también en algún sentido tribunales en hacedores de política pública o influir demasiado en la política pública, en definir formas de presupuesto, en posiciones que no solo no están institucionalmente pensados para que hagan eso, sino tampoco, digamos, profesionalmente o en términos técnicos preparados como para llevar esa discusión. Es difícil ver las implicancias, es muy complejo y como dice usted, como ahí lo que es la armonización no es solo de texto, es de sistema completo, pero es mucho como lo que también se va a dejar al rol de ustedes, de los profesores y profesoras de Derecho Constitucional, ¿no? A la academia, a la dogmática constitucional, de tratar de darle ese, digamos, de darle esa sistematicidad y de tratar de solucionar las antinomias, darle una salida coherente. Es como pero se piensa, pero eso implica un poco, volviendo al principio, de que esto va a tomar tiempo, de que hay una influir, digamos, de que esto permee, toma tiempo, ¿no? Entonces es complejo jugar ahí con expectativa. Te decía ayer, mm, fue un día muy emotivo y se espera mucho pero el día después de que se acepte la nueva constitución, Chile va a seguir siendo el mismo en términos, digamos, van a seguir los mismos jueces en principio, etcétera. Súper complejo, pero súper desafiante para ustedes, ¿no? sí, yo pienso que es un desafío entero como para todo el país y todos los poderes del Estado que van a tener que trabajar con nuestro nuevo texto de la Constitución. Entonces me da la sensación de que la lección es que no se puede concentrar todo esta esperanza, ¿no? En la Constitución, y que también es necesario que en el Mm, campo de la política y hoy día en el campo del legislador se vayan avanzando
en algunas materias que son imprescindibles. Yo me acuerdo, solo por mencionar un debate que me tocó ir a informar en el Congreso, el impuesto a los súper ricos. ¿Mm? Y lo explico porque para mí también fue otra vez dar con la Constitución del 80 y la discusión en el impuesto a los súper ricos, buena parte de la discusión técnica era si acaso podía el legislador tener iniciativa en materia tributaria. Porque en la Constitución del 80 aquí hay una reserva, no para el legislador, sino para iniciativa exclusiva del presidente. Presidente de la República, sí. Entonces, el debate no era si era, también dijéramos, algunos lo planteaban, pero desde el punto de vista de la técnica, lo que se discutía es que eso excedía el mandato del legislador. Y que esto era una competencia del presidente de la República, que solo él tiene iniciativa. Entonces yo creo que esas cosas tienen que salir de la Constitución. Es el debate que necesitamos que se produzca en el Congreso. Ese claro, tipo de... exacto, ¿no? exacto. Y que luego, digamos que en las fuerzas políticas no se alcanzan la mayoría, pero que no se desechen proyectos de tanta importancia por una cuestión que tiene que ver al final con una reforzamiento del régimen presidencial. Claro que sí. Que es dotarle solamente al Ejecutivo de esa iniciativa. Esas cosas son las que tienen que salir de la Constitución del 80, de la Constitución, creo yo. Y eso es lo que debería permitir abrir un poco el juego de la discusión política. Yo creo que ahí, por eso es que es importante, yo creo, mantener la vista en el largo plazo en la Constitución, pero también sin olvidarse de lo que está pasando hoy día y de las necesidades que hay hoy las necesidades concretas que se producen hoy. Claro que sí. Yo, para ir cerrando esta conversación, quería preguntarle también en ese ánimo también más de precaución, desde su perspectiva, no solo de lo que ha visto usted y ha seguido del proceso constituyente, pero desde su perspectiva, ¿qué cuestiones son importantes mirar con cierto detenimiento, con cierta precaución? ¿Qué cuestiones hay que mirar con cuidado o que desde su perspectiva pueden ser riesgosas para el éxito del proceso constituyente y para la nueva constitución en general, ¿no? Como, ¿qué es lo que diría desde esa perspectiva? Es difícil, o sea, es interesante la pregunta, pero es difícil abarcarlo así tan... Pero yo, por ejemplo, me voy a lanzar con un primer punto que no es ni el primero ni es excluyente de otros, pero hay uno que me preocupa mucho, que es el régimen jurídico del agua. Ya, ok. El agua me interesa mucho a mí. Y creo que también, no es que me interese a mí, está presente en todas las discusiones hoy día. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es importante y tener cuidado? Está bien que quede el derecho humano al agua en la Constitución, ya la Corte Suprema lo ha reconocido así. Hay una sentencia súper reciente que nos cuenta un poco, esa sola sentencia yo creo que nos cuenta del alcance de lo que implica reconocer el derecho humano al agua. La Corte Suprema reconoce el derecho humano al agua en un caso que involucra municipalidad de Nogales, esto es zona de Petorca, ¿no? Reconoce el derecho humano al agua y eso implica que la municipalidad debe proveer con camiones aljibes hasta 100 litros de agua por persona. Ya, qué interesante. Eso es el derecho humano al agua, ¿me entiendes? Sí. Es decir, es una perspectiva que yo estoy segura es muy lejana de las expectativas que tienen las personas, de lo que significa la garantía del derecho humano al agua. Es decir, yo creo que nadie está pensando en que ese derecho se satisface con la provisión de agua a través de camiones aljibes 100 litros diarios por persona, porque además también está estudiado que son las mujeres principalmente las que más ven afectada su capacidad de insertarse en el mundo del trabajo, porque imagínate cuando alguien llega con el agua, alguien tiene que recibir el agua en un balde, en depósitos, y quienes normalmente hacen ese trabajo, las mujeres, y las mujeres después tienen que trasladar el agua para poder proveer. Entonces, o sea, yo no me quedaría tranquila jamás si lo que sale de la Constitución es derecho humano al agua solamente. Derecho humano al agua tiene que implicar revisar el estatuto jurídico del agua. Revisarlo, o sea, revisar el derecho a aprovechamiento de agua. Y ahí de paso hay otra cuestión importante que yo creo que el proceso constituyente sí puede hacer, no es resolverlo en la Constitución, pero deberíamos, en el contexto de la escasez hídrica más el proceso de acumulación de los derechos de aprovechamiento del agua,
deberíamos hacer una especie de catastro de los derechos de agua, ¿no? ¿Dónde están los derechos de agua? ¿Cómo se adquirieron? ¿Cómo se consumen? ¿Cómo se gastan? Y si acaso es sostenible, pensando en las futuras generaciones, porque no hemos dicho eso, pero en este proceso hay sujetos nuevos que no existían hace 20 años, como las futuras generaciones. Es decir, claro. Gales tiene una ley de futuras generaciones. Qué interesante. Una ley de futuras, donde las futuras generaciones no son un actor así, también otra cosa poética, que se relaciona con la solidaridad intergeneracional, sino que son un sujeto que hoy día podríamos decir que son niños, niñas y adolescentes que no participan de las decisiones políticas, pero les afectan. Y también están los no nacidos, los que están por nacer, los y las que están por nacer. Y ese sujeto debería estar de alguna manera presente en la Constitución, y yo creo que si no abordamos el agua en serio, estamos heredando a las futuras generaciones un drama, creo yo, un drama, porque entonces, ¿qué va a significar? No sé, que el 95% de chilenos y chilenas le van a comprar el agua al otro 5% que acumuló estos derechos de agua de un bien común. No. Y yo aquí le pondría mucha racionalidad también y mucho pragmatismo, porque yo veo que estas cosas asustan mucho, ¿no? Sí. Se asusta a la gente cuando uno habla de cómo vamos a hacer con del agua. De la escasez y de qué pasa con quienes tienen derechos de agua, que no es quitarles a unos para dárselos a otros o a otras, es simplemente una gestión responsable pensando que es un bien común. Entonces yo diría, por ejemplo, que ahí hay un tema importante. Esto no se resuelve con el derecho humano al agua, sino la Constitución, por ejemplo, en una disposición transitoria crea una, que es un poco lo que a mí me gustaría que pasara, una comisión que analice, que estudie el problema del agua, que haga un catastro de los derechos y que proponga al país, no sé, una vez vigente la Constitución, en 2 o 3 años, una solución para poder claro, interesante eso. resolver sí. La cuestión del agua con gobernanza, con sostenibilidad, es decir, con todo lo que eso implica, con todos los actores y las actoras sentadas en la mesa discutiendo esto que tiene que ver con las futuras generaciones. Yo pienso claro que el agua sí. Es un gran tema. No, por supuesto. Y cuestiones que vea con preocupación, por ejemplo, de cómo se esté llevando el debate o de... yo sé que esto es más hipotético porque recién están empezando a discutirlo ahora, pero de cómo otras cuestiones pudiesen también dificultar que el texto constitucional cumpla las expectativas, digamos, o al menos se dirija a cumplir las expectativas que están depositadas? Bueno, yo creo que está presente lo que ya habíamos hablado, ¿no? Sobre el catálogo de los derechos, cómo va a quedar ese catálogo, cuán amplio va a ser, ahí ya le hemos recorrido eso, ¿no? A lo largo de esta conversación, que si todos los derechos, solo algunos de los derechos, yo creo que no hay ninguna constitución que reconozca absolutamente todos los derechos, ahí hay maneras, fórmulas para poner acento en algunas cuestiones, dejar otras como decía, como este 26 de la Convención Americana, para que tenga un desarrollo progresivo a través del juez, del legislador, obviamente sin dejar atrás al legislador. Están los derechos de la naturaleza, y ahí se habla de una defensoría de la naturaleza, pero eso también está más o menos recorrido el camino en el caso ecuatoriano, ¿no? Y también en el caso... bueno, yo creo que aquí hay una tensión, pero esto ya es otra cosa, ¿no? El rol del juez, como que los jueces en el momento actual tienen una crítica importante por el activismo judicial, pero otro espacio ve en la actuación de los jueces un enorme espacio para la garantía de los derechos y para avanzar en transformaciones. Es decir, el matrimonio igualitario, por ejemplo, a veces lo han abierto los jueces. Por supuesto. La Corte Suprema, en Sudáfrica no lo abre el legislador, lo abre primero la Corte Suprema, en Brasil lo mismo. Después el legislador, claro, no le queda otra que... Y ahora reconocer un estado de cosas. Desarrollar, ¿no? Legislativamente, ampliar la institución. Yo creo que y en materia ambiental se cree que como que lo que se percibe es que el juez va a ser un actor muy importante en incorporar, sobre todo principios, para resolver cuestiones ambientales. Pero yo creo que el gran desafío aquí es entre como las expectativas, esto que llamamos las emociones y las expectativas, y lo que de verdad va a decir una constitución y lo que tarda una constitución en construir esas bases para una transformación, que yo creo que es lo que está detrás
del proceso constituyente, la idea de una transformación, una redistribución del poder, la emergencia de, que esto también tiene sus, no peligros, tiene sus complejidades, ¿no? La política de las identidades, ¿no? Esto que se llama todas las identidades, algunas identidades. Yo creo que, por ejemplo, súper importante que no he escuchado tanto, el derecho antidiscriminatorio. El derecho antidiscriminatorio está súper olvidado, Sí. ¿no? Las categorías sospechosas, esta idea de FIS, de los subordinados, ¿no? De los grupos subordinados y cómo el derecho antidiscriminatorio, un buen derecho antidiscriminatorio permite resolver, abordar también desde otro lugar estas grandes desigualdades que han caracterizado a la sociedad chilena. Eso, en materia migratoria, por ejemplo, yo creo que ahí también hay otras cuestiones importantes. Yo no sería tanto de la idea de que la Constitución fije la política migratoria. Yo creo que eso tiene que quedar en la esfera del legislador, pero sí que introduzca normas que permitan o aseguren un trato con dignidad, el reconocimiento de derechos fundamentales, que permita, por ejemplo, o que aborde la cuestión del cambio de las categorías, ¿no? Migratorias, esto que pasa hoy día en la nueva ley, que no está vigente, pero que va a pasar, que impide el cambio de categorías migratorias desde la irregularidad a la regularidad, a la regularización. Entonces también yo creo que ahí la Constitución más bien lo que puede dar es señales de que vamos siendo una sociedad diversa, intercultural, que también está la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso lo va a ir, de alguna manera, esas identidades recogidas en la Constitución también permiten que se introduzcan otros abordajes en esta materia, que no tengamos estos ataques como los que vimos en el norte, porque son malos en relación a los migrantes, pero son malos para la identidad de la sociedad, sí, para la propia sociedad. Hacen mal como comunidad también, política. hablan de malos valores, de cierta forma, ¿no? De una sociedad que además, ese es mi gran temor, porque yo creo que hoy día Chile es un país muy dañado, muy sufriente. Y impresionante. Sí, es impresionante la cantidad de cuestiones. ¿Piensa usted que alcanza los plazos para tratar todo esto? Digamos, como estamos ya 19 de octubre y... Yo tengo la impresión de que sí, de que vamos a tener un texto. Ahora, este texto tiene que ser un texto que identifique a muchas personas, donde tengan cabida muchas personas y claro muchos que pensamientos. Sí. Y ahí está el desafío, yo creo, ¿no? Con acento en cosas que son fundamentales. Yo creo que nadie discute la idea del Estado social hoy día. Bueno, algunos sí, pero yo creo que mayoritariamente ya nadie lo discute. Pero si queremos Estado social, no podemos tributar como estamos tributando. No, por supuesto, por supuesto. Entonces las personas tienen que hacerse cargo de lo que eso implica. Tenemos que hacernos cargo de lo que eso implica. Yo tengo la sensación de que más o menos, con unos meses más, unos meses menos, debería culminar. Veo un gran entusiasmo y una gran responsabilidad también de los convencionales para cumplir, para arribar a un acuerdo en los tiempos previstos. Luego uno nunca sabe, más en estos tiempos de incertidumbre, qué es lo que pueda pasar. Es cierto, pero hay una cierta mística, ¿no? Dentro, parece ser, de que al menos hay, con todas las diferencias de opinión, de que el propósito final es sí o sí sacar un texto lo mejor posible y yo creo, digamos, como usted bien dice, digamos, de que están bien, o sea, convencidos y puestas, digamos, como con la misión de hacerlo, así que... Sí, yo veo esa mística, esa fuerza de poder cumplir con las metas que se tienen. Sí, yo creo que volviendo como al inicio de la conversación, el punto es cómo se articulan todos estos campos, las emociones, la técnica jurídica, ¿no? El financiamiento, la economía, y estas emociones que han estado ahí, que están ahí están, pues, a flor de piel. Exactamente. Profesora Galdame, yo le quería agradecer esta conversación, ha sido extremadamente interesante, muy clarificadora. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros y eso, muy agradecido. Yo también muy agradecida de la conversación porque no siempre uno puede también tomarse el tiempo de pensar
un poco más tranquila sobre esto que estamos viviendo y que yo creo que seguimos con tanto interés, pero que nos cuesta a veces mirar más con un poquito más de distancia. Así que muchas gracias también por la invitación para seguir en este proceso de conversación sobre la Constitución. Excelente.